Hola, soy Alejandro Frickel, profesor superior en Historia y secretario de Educación de Salud Corrientes. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor superior y licenciado en Ciencias Sociales Hugo Cardoso, y lo que nos trae a esta pequeña charla es ver su visión sobre la figura de San Martín, un prócer decisivamente importante para la historia no solo de la Argentina sino de todo el Cono Sur. Queremos saber su opinión, él como correntino, como docente y como militante político también, ver qué opinión tiene de esta figura tan preponderante en la historia de nuestro país. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, la figura de San Martín sin duda es una figura que está jalonada, digamos, por diferentes tradiciones y espacios políticos y proyectos de nación en nuestro país. Y eso se expresa, bueno, en la literatura historiográfica, se expresa en las diferentes construcciones que hay acerca de su persona. Y bueno, por supuesto que es una figura también al mismo tiempo enigmática. Esa es una palabra que me quedó de haber leído algunos capítulos, algunos textos, sobre todo la biografía de John Lynch, que me parece que es una biografía interesante porque si bien está escrita por un historiador extranjero, en este caso británico, también de ahí surge como una mirada un poco más desapasionada sobre la figura de San Martín, ¿no? Bien. Recién antes de iniciar la grabación nosotros charlamos acerca de cómo San Martín como arquetipo de prócer ha sido disputado a lo largo de los años por distintos discursos políticos, proyectos de país. Y te pregunto hoy, ¿tiene algún tipo de vigencia la figura de San Martín para los tiempos que vivimos? Tiempos también en los que por decisiones y proyectos tal vez vinculados a la economía, ciertos aspectos de la soberanía se ven por lo menos puestos en riesgo. Bueno, es complejo por ahí tener una mirada tan precisa, en mi opinión, ¿no?, sobre esa cuestión, porque bueno, San Martín fue un hombre del siglo, bueno, de fin del siglo XVIII, de principio del siglo XIX, y si bien muchas cuestiones, por supuesto que las podemos relacionar con el presente, al mismo tiempo hay como una gran distancia, ¿no?, temporal. Y uno, si lo mira con la idea del historiador, puede caer en esa famosa trampa del anacronismo. Hay que recordar que San Martín, esto según dice John Lynch también, bueno, es una figura difícil de descifrar en términos políticos, ¿no? Pero bueno, algunas de las características que tiene que, digamos, recoge una parte de lo que es el pensamiento liberal, recoge una parte de lo que va a ser. Todavía el nacionalismo como tal no se había configurado a nivel internacional. El nacionalismo surge con el romanticismo de Europa, el romanticismo de gran parte del siglo XIX, por supuesto, del siglo XX, y algo de lo que hoy se recoge la tradición del nacionalismo. Entonces, bueno, por ahí es difícil en ese sentido caracterizar a San Martín. Lo que dice John Lynch me parece interesante, es que hay que verlo a San Martín tanto del punto de vista del soldado, ¿no?, del militar, y algo por ahí que se recoge mucho en las instituciones militares, ¿no?, en San Martín como el soldado, el referente militar, por supuesto, pero al mismo tiempo San Martín era un líder político, ¿no? Y así como San Martín evidentemente tenía una mirada más liberal y de hecho la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia se inscriben en la famosa era de la Revolución, como dice Eric Hobsbawm, se inscriben en lo que eran las revoluciones liberales que dieron origen a las repúblicas latinoamericanas. Al mismo tiempo de que podemos decir que era un liberal, también tenía ideas republicanas, tenía algunas ideas que podemos considerar, no sé si nacionalistas, pero bueno, de autonomía y de independencia de las naciones que estaban surgiendo respecto a los centros de poder, que en ese momento eran, por supuesto, los países europeos, ¿no? Nos referimos a la metrópoli, a España y a otros países del continente europeo. San Martín, por otra parte, tenía la convicción de que la independencia o el proceso de independencia y guerra, independencia que se había desatado en los países latinoamericanos no podía realizarse sin una emancipación de un punto de vista americano. Entonces, eso fue muy valioso. San Martín comprendió eso y comprendió que para cerrar ese ciclo revolucionario y comenzar una nueva era en América y bueno, en el Río de la Plata y en los diferentes países que estaban en ese proceso de ebullición, había que derrotar definitivamente al realista, ¿no?, a los godos. Y eso se va a culminar
en un proceso que va a venir desde el norte con Simón Bolívar y desde el sur, por supuesto, con San Martín y sus ejércitos, va a culminar con la batalla de Ayacucho en 1824. ¿No? Y ahí va a comenzar un nuevo proceso que va a ser el proceso de organización de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Es interesante, te quiero arrastrar otra vez hacia el mismo lugar, a partir de, en ese proceso de organización de las nacientes repúblicas, en el caso argentino, aparecieron proyectos opuestos o diferentes de país, e incluso de la manera de organizar la república, o incluso de no organizarla, y aparece la figura de Rosas, a que San Martín le reconoce justamente una gran gesta contra la invasión anglo-francesa. Se lo reconocen pasado el tiempo, ¿no? Con el regalo de su sable corvo. Es ahí donde los que vemos esa faceta, entre muchas comillas, nacionalista de San Martín, le reconocemos un cierto... Bueno, pero ahí estaríamos hablando de otro San Martín, ¿no? Recordemos que ese San Martín ya estaba viviendo en Europa, ya el nacionalismo y diferentes tradiciones políticas estaban en asentadas. Emergencia en Europa, como el nacionalismo. El nacionalismo va a surgir en Alemania, con Fichte, y se va a expandir, ¿no? De la filosofía de Fichte, se va a expandir a otros países de Europa, a partir de la década de 1830 sobre todo. Va a surgir el socialismo también, un socialismo utópico, después más adelante el marxismo. Entonces era otro el clima de ideas, y me parece que San Martín se pudo haber visto influenciado por esas ideas nacionalistas que estaban brotando, ¿no? En Europa, con el romanticismo, y probablemente Rosas se inscribe un poco en esa tradición de defensa del terruño, buscar organizar una nación con las particularidades históricas que tiene una nación. Sabemos que Rosas es una figura problemática, digamos, una figura disputada, ¿no? Para algunos era un tirano, para otros era un organizador, bueno, una especie de hombre fuerte que buscaba, digamos, garantizar el dominio del territorio, y a partir de ahí, en todo caso, surgirían las instituciones que tenían que surgir para la organización nacional. Entonces, bueno, también una figura muy tironeada, ¿no? Me parece que San Martín reconoció, por supuesto, en Rosas, el valor de la defensa de la soberanía nacional. Probablemente, no lo sé, influido por esas ideas nacionalistas época, de su tiempo. Que era otro San Martín, ¿no? Era un San Martín por ahí más influido por las ideas de ese momento histórico que por las ideas más de la era de la Revolución de principios del siglo XIX, calculo yo, esto es una especulación, pero bueno, puede tener un poco que ver con eso, ¿no? Me parece que había cambiado el signo de los tiempos, había cambiado el clima de ideas, y me parece que ahí Rosas se inscribía en esa tradición del nacionalismo que estaba surgiendo en Europa, y era como una especie de respuesta argentina, o de la Confederación Argentina, ¿no? A ese clima de ideas europeo. Pero que también reconocía, digamos, la cuestión de la singularidad, no solamente del tiempo histórico, sino de una cultura, ¿no? y de un determinado territorio. Contrario a esa idea de la Ilustración de que las instituciones, las ideas y demás rigen para todos los tiempos históricos, cosa que sabemos que no es así, ¿no? Bien. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por tu reflexión. Espero poder encontrarte pronto, tal vez con otra temática. Así que, si querés cerrar con alguna idea general, te escucho. Bueno, volviendo un poco sobre las ideas que subraya John Lynch, que me parecen que son muy valiosas algunas de ellas, me parece que hay que verlo a San Martín, recuperando un poco lo que decíamos antes, como el soldado, ¿no? Como el gran líder militar, que va a estar, por ejemplo, sintetizado en un libro como El Santo de la Espada, que era una obra del nacionalismo conservador, en su momento, o el nacionalismo de derecha. Hay que verlo, digamos, de esa óptica, pero al mismo tiempo también como el político, ¿no? Que después va a ser recuperado de diferentes tradiciones historiográficas, incluido el revisionismo histórico. También John Lynch, que es un historiador más bien liberal, recupera esa faceta del político de San Martín, y un político que en su forma de actuar era enigmático, porque era un hombre austero. Eso por ahí lo pone en contradicción con Simón Bolívar, que era un hombre que le gustaba mucho ejercer el poder y ejercerlo de una determinada manera, y que inclusive tenía, como muchas ambiciones, ¿no?
San Martín es un hombre que logra despegarse de esas ambiciones y logra decir, bueno, yo me retiro y le dejo el lugar a otros hombres para que sigan con esta gesta. Eso es algo llamativo en la historia, ¿no? El desprendimiento de San Martín, la austeridad de San Martín, por otra parte también, no siempre presente en los grandes líderes políticos. Bueno, él tenía esa cuestión de austeridad, de una idea de liberalismo republicano. Me parece que también él logra, digamos, tomar esas cuestiones que surgen más hacia adelante en el tiempo histórico del nacionalismo, y por eso su acercamiento a Rosas, esa idea de la soberanía nacional, frente a esas grandes potencias extranjeras que buscan determinar, digamos, o imponer por la fuerza en este caso, ¿no?, el derecho que ellos habían diseñado en Europa para nuestras naciones. Hay toda una serie de cosas, porque también hay diferentes San Martín, ¿no? O sea, San Martín es un San Martín en la vejez ya. Claro, un San Martín que atraviesa diferentes momentos históricos, diferentes climas de ideas. Y bueno, hay que recuperar en esas dos dimensiones, tanto en la cuestión del político como del soldado, ¿no? Y un hombre de acción, por supuesto, ¿no? No era un filósofo en un sentido, bueno, la idea que tenemos del filósofo, pero al mismo tiempo era un hombre de acción que tenía una filosofía práctica, ¿no? Eso me parece que es interesante de San Martín, y de ahí también, bueno, el misterio sobre su figura y las diferentes disputas que ha habido a lo largo del tiempo, que están entroncadas con proyectos de nación, con discursos historiográficos, con filosofías políticas. Muchas gracias, Hugo. Desde ya, gracias por la reflexión final. Los despido a todos. Ya les aviso, Hugo es compañero y afiliado al SADOP desde hace muchos años, así que un placer tenerlo con nosotros y seguramente lo vamos a tener nuevamente. Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, Ale, y un saludo a todos los compañeros de SADOP.